¿Realmente conoces a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el límite entre el amor divino y la justicia? ¿Cómo explicarías el hecho de que un Dios de amor y bondad quita la vida y juzga severamente a sus propios profetas y siervos? En la Biblia encontramos muchas historias extrañas, pasajes que definitivamente son difíciles de entender, historias que desafían todo nuestro conocimiento sobre la personalidad y el carácter divino. Pasajes que, si no se interpretan correctamente, pueden llevarnos a concluir cosas incorrectas sobre el amor y la justicia de Dios. Hoy exploraremos 5 historias muy difíciles de entender en la Biblia. Historias de hombres y mujeres de Dios a quienes Dios mismo les quitó la vida. Aunque al principio pueden parecer un poco inquietantes, a lo largo de este video revelaremos un aspecto absolutamente importante y trascendental de la personalidad de Dios. Es probable que con estas historias tu conocimiento sobre Dios sea desafiado a un nivel inesperado, pero te aseguramos que las historias que estás a punto de conocer te llevarán a un nivel nuevo y más excelente en tu camino cristiano. Hoy presentamos 7 personas que cayeron en las manos de Dios mismo. Primero, Onán, el hombre que eyaculó en el suelo. La breve y extraña historia de Onán, hijo de Judá, está registrada en el libro de Génesis 38, desde el versículo 1 al 10. Esta historia se desarrolla en medio de circunstancias muy extrañas. Onán tenía un hermano llamado que estaba casado con una mujer llamada Tamar. La Biblia claramente indica que su hermano era malvado a los ojos de Dios, y Dios mismo le quitó la vida. Este primer hecho, aunque un tanto llamativo, no es difícil de entender. Sabemos que Dios es justo y tarde o temprano actuará contra los malvados, juzgando sus malas acciones. Sin embargo, lo más extraño ocurre después. Debido a la muerte de su esposa Tamar quedó sin hijos, y Judá le pidió a su hijo Onán que tomara a su cuñada Tamar como esposa, para que el nombre de su hermano no fuera olvidado con el tiempo, y su esposa no fuera condenada a morir sin hijos, sin poder casarse con otro hombre, según las leyes de la época. Pero Onán, sabiendo lo que esto implicaba, y sabiendo que los hijos que nacerían de su unión con la viuda Tamar no serían legalmente suyos, sino de su hermano, decidió hacer algo inusual. Tuvo relaciones sexuales con la mujer, quien probablemente era muy hermosa, pero no la dejó embarazada, derramando su semen en el suelo. La Biblia señala que este hecho disgustó mucho a Dios, y él decidió quitarle la vida a Onán, tal como lo había hecho con su hermano. Como habrás notado, esta extraña historia está llena de misterios y enigmas que, hasta el día de hoy, permanecen sin respuesta para la mayoría de las personas. ¿Cuál fue el pecado que Dios consideró tan grave en este hombre? Muchos consideran que fue simplemente el hecho de que eyaculó en el suelo, pero esta historia contiene muchos más elementos morales y espirituales que despiertan grandes enigmas. ¿Fue acaso la negativa a tener compasión por su hermano muerto, para que su nombre no fuera olvidado, lo que provocó la ira de Dios? ¿O tal vez la negativa a tener misericordia por la mujer, condenándola usándola como un mero objeto de placer sin considerar lo que ella podría estar sintiendo? ¿O tal vez el hecho de desobedecer a su padre, mintiendo hipócritamente sobre sus verdaderos actos íntimos con Tamar, mostrando una clara deslealtad hacia su hermano, su padre y su desafortunada esposa? Como puedes ver, hay al menos 5 o 6 pecados que este hombre cometió en este solo acto de derramar su semen en el suelo, lo que inevitablemente nos hace preguntarnos, ¿cómo valora Dios nuestras relaciones sexuales, familiares y personales? ¿Es posible que la deslealtad y la hipocresía realmente provoquen la ira divina, incluso contra sus propios siervos? Pasemos a nuestra segunda historia, la esposa de Lot, Pilar de Sal. Cuando se trata de muertes extrañas en la Biblia, el caso de la esposa de Lot es uno de los más difíciles de entender. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra está registrada en el libro de Génesis, capítulo 19. Según el mismo testimonio de la Biblia, Lot era un hombre justo, y aunque vivía en una ciudad profundamente pecadora contra Dios, oraba todos los días y afligía su alma para que Dios hiciera justicia. En medio de esta situación, curiosamente, cuando Dios trajo justicia destruyendo estas ciudades pecadoras con fuego, algo absolutamente inesperado ocurrió. Su propia esposa murió en esta tragedia, dejando a Lot solo con sus hijas, quienes terminaron acostándose con su padre y generando las conocidas naciones de Moab y Amón. La sorprendente muerte de esta mujer, convertida en una estatua de sal, plantea la inevitable pregunta: ¿por qué fue Dios tan severo con esta mujer? Muchos críticos y eruditos bíblicos argumentan que fue simplemente un caso de desobediencia a un mandato divino. De hecho, Dios, a través de 2 ángeles, había dado una instrucción muy clara a Lot y su familia. Debían huir de la ciudad de Sodoma sin siquiera mirar atrás o morirían,
como se registra en Génesis 19 y 17. Una clara advertencia de muerte estaba en juego. Sin embargo, más allá de este hecho, una lectura exacta del texto original hebreo revela un detalle increíble sobre la muerte de esta mujer. La expresión hebrea utilizada para indicar que la esposa de Lot miró atrás no es exactamente la palabra mirar, sino más bien la palabra considerar o observar algo atentamente, lo que revela el verdadero problema con esta mujer. Ella no solo desobedeció a Dios, sino que en su corazón realmente regresó a esa ciudad. Aunque su cuerpo había salido, su mente y corazón permanecían en Sodoma. Esta verdad oculta es tan evidente que el mismo Jesús hizo una advertencia sobre aquellos que regresan en el Evangelio de San Lucas 17 y 31 y 32, citando el caso de la esposa de Lot como ejemplo. Ahora, más allá de la trágica naturaleza de esta situación y las terribles consecuencias que trajo la desobediencia de esta mujer, hay un factor común con la historia de Onán. ¿Lo notaste? Es la hipocresía y la obediencia parcial. Esta mujer, aunque había dejado la ciudad, estaba actuando hipócritamente. Ella deseaba regresar a la ciudad que había dejado, y esta fue la verdadera razón de su desgracia, e incidentalmente la de sus hijas y su esposo. Con este video no pretendemos despertar miedo o temor en cuanto a la persona de Dios. Lejos de nosotros hacerlo. Dios es absolutamente amoroso y su misericordia no tiene límites. Pero estas historias no están en la Biblia solo para llenar páginas. Hay un mensaje real y verdadero que Dios quiere transmitirnos, y eso es exactamente lo que estamos tratando de descubrir. Dios quiere que sepamos lo que realmente le agrada, pero también lo que realmente detesta, y la hipocresía religiosa y la deslealtad parecen ser una de esas cosas. Continuemos nuestro viaje por la Biblia. Tercero y cuarto, Nadab y Abiú, los santos mundanos. La extraña y sorprendente muerte de los dos sacerdotes, hijos de Aarón, quienes murieron incinerados por fuego que salió de la misma presencia de Dios, está registrada en Levítico 10. Estos dos hombres eran santos y escogidos por Dios para ministrar al pueblo de Israel. Si hubiéramos vivido en esa época, entenderíamos verdaderamente la importancia religiosa de estos dos hombres. En ese momento, el cargo de Aarón, su padre, era equivalente al del Papa actual, y sus dos hijos ocupaban las siguientes posiciones en importancia. Un día, se presentaron serenamente con incienso y fuego extraño ante la presencia de Dios, y un fuego salió de la presencia de Dios y los mató instantáneamente. Pero, ¿cómo murieron estos hombres tan importantes de esta manera? Nuevamente, muchos eruditos y críticos sostienen que la causa fue la desobediencia. Dios había dado una fórmula para encender el incienso que ardía en el conocido lugar santo del tabernáculo, pero ellos simplemente decidieron inventar su propio tipo de incienso, desobedeciendo directamente lo que Dios había ordenado. ¿Pero qué llevó a estos hombres a inventar una fórmula diferente de lo que Dios había dictado? Al examinar de cerca el pasaje de Levítico, capítulo 10, es imposible no notar una relación inevitable entre las muertes de estos dos hombres, registrada en el versículo 2, y la prohibición de que los sacerdotes bebieran vino, inmediatamente mencionada en el versículo 9. Muchos eruditos importantes han dado razones serias y concluyentes para deducir que el pecado de estos dos hombres fue, en realidad, la embriaguez, lo que los llevó a la locura de inventar algo que Dios no había ordenado. Estos dos hombres, aunque externamente sacerdotes, no habían abandonado sus deseos internos y mundanos de vivir una vida de placer y vanidad, y esto los llevó a su propia muerte. Ahora, no estamos cuestionando ni atacando a aquellos que beben vino,